Hola a todas y a todos. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo aplicar la primera ley de Newton a un ciclo cerrado. Para ello os traigo este enunciado. Tenemos una masa de 2 kilogramos de aire que empieza en unas condiciones iniciales y sufre tres procesos distintos. En el primer proceso, su volumen se mantiene constante y recibe un calor de 400 kilojoules. Esto provoca que aumente su presión. En el segundo proceso, seguidamente del primero, tenemos un proceso adiabático en el cual su volumen aumenta y el gas hace un trabajo, que queremos saber cuál es este gas, cuál es este trabajo. Por último, el tercer proceso es una disminución del volumen hasta regresar al estado inicial. Por lo tanto, tendremos un ciclo cerrado. En este proceso vemos que el gas ha cedido 300 kilojoules y ha recibido 20 kilojoules de trabajo. Y ha recibido 300 kilojoules de calor. Entonces, para hacer estos ejercicios, una buena idea, primero de todo, es empezar haciendo un esquema. Es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a bajar aquí la presión y el volumen y vamos a imaginar que mi punto inicial era este de aquí. Si yo parto de estas condiciones, una presión y un volumen en concreto, en el primer proceso veo que el volumen es constante y que la presión aumenta. Y ese sería mi proceso número 1. Después de esto, tengo una variación en la que el volumen aumenta y la presión disminuye. Llegaríamos hasta aquí y ese sería el proceso número 2. Y por último volvíamos a las condiciones iniciales, disminuyendo el volumen y regresando a las condiciones iniciales, que sería el proceso número 3. Como empezamos y terminamos en el mismo punto, es lo que llamamos un ciclo cerrado. En este caso, podemos también representar las variaciones de volumen, de calor y de trabajo, En el primer proceso hemos recibido 400 kilojoules. Entonces es importante tener claro el signo. Si recibimos, mi sistema recibe este calor, quiere decir que esto es positivo. En el segundo caso, en el segundo proceso, realizamos un trabajo. Si el trabajo lo realizamos, sale y por lo tanto es negativo. Por último, en el tercer proceso tenemos que cedemos calor. Si lo cedemos, sale hacia afuera y por lo tanto es negativo. Fijaros que todo lo que sale de mi sistema es negativo, todo lo que entra es positivo. Y recibo trabajo. Por lo tanto, si el trabajo lo recibo, va a ser positivo. Una vez tenemos esto, podemos empezar a plantear nuestro ejercicio. Vamos a plantear la primera ley, la termodinámica, que me dice que la variación de energía interna es igual al calor intercambiado más al trabajo. Esta ley de la termodinámica la podemos aplicar a cada uno de los procesos por separado o a todo el ciclo en general. En este ejercicio de hoy vamos a trabajar con todo el ciclo. Eso quiere decir que la variación de energía interna de todo el ciclo va a ser igual al calor que se ha intercambiado en todo el ciclo más el trabajo intercambiado en todo el ciclo. Entonces, como la energía interna es una variable de estado, eso quiere decir que no depende de cómo hemos llegado a ella, sino del estado en el que nos encontramos. Como empezamos y terminamos en el mismo punto, la variación de energía interna en todo el ciclo va a ser 0. ¿Vale? El calor del ciclo va a ser el calor del proceso 1 menos el calor del 3. Estoy poniendo aquí este menos porque hemos quedado que estos 300 joules son cedidos y por lo tanto son negativos. Y el trabajo del ciclo va a ser el trabajo del tercero, que era positivo, menos el trabajo del 2. Así pues, tenemos que 0 va a ser igual a Q1 menos Q3 más trabajo 3 menos trabajo 2. Y sustituyendo con los valores obtenidos, ya lo tendremos aplicado. Aquí abajo, el calor recibido en el primer caso es 400 kilojoules
menos 300 cedidos en este proceso número 3, más el trabajo hecho, en este caso recibido de 20, menos el trabajo hecho en el proceso 2. Y de aquí podéis despejar y encontráis que el trabajo realizado en el proceso 2 son 120 kilojoules. Muchas veces no trabajamos con magnitudes absolutas, sino con magnitudes específicas. Para las magnitudes específicas normalmente utilizamos las letras en minúscula y no son más que las mismas magnitudes absolutas divididas por la masa. Se puede aplicar tanto al trabajo como al calor como a la energía interna. Perdón. Este de aquí debería ser minúscula. ¿Vale? Entonces en este caso vamos a calcular este trabajo específico. Van a ser los 120 kilojoules dividido la masa, que si os acordáis eran 2 kilogramos, van a ser 60 kilojoules cada kilo. Fijaros que este trabajo 2 habíamos quedado que era negativo, así que podéis poner aquí trabajo realizado o hecho, o podéis ponerle un signo negativo para dejar claro que es un trabajo en este proceso que sale del ciclo y no entra. Y hasta aquí el ejercicio de hoy.